Sara Martínez se miró en el pequeño espejo del baño de personal. Sus pantalones negros estaban planchados, su camisa blanca estaba limpia y su cabello estaba recogido en una coleta pulcra. Respiró hondo y miró su reloj. Eran las 4:30 de la tarde, y la boda más grande del año comenzaría en solo 2 horas. Sara llevaba 3 años trabajando en el Grand View Country Club. Tenía 24 años y había visto muchas bodas elegantes, pero esta era diferente. La boda de Peyton Wilson iba a costar más de $100,000. Habría 200 invitados. Todos eran personas ricas e importantes de la ciudad. Salió del baño y entró en la cocina. El lugar estaba lleno de actividad. Los cocineros preparaban comida elegante y otros camareros se preparaban. El jefe de cocina gritaba las órdenes y todos se movían rápido. Sara había trabajado en muchos eventos como este, pero aún se ponía nerviosa cuando los invitados eran muy adinerados. Sara llamó al señor Henderson, su supervisor. Era un hombre alto y delgado que siempre vestía trajes caros. Le importaba más hacer felices a los invitados adinerados que cuidar de sus empleados. Esta noche te toca el comedor principal. Asegúrate de sonreír y ser educado. Esta gente tiene dinero y necesitamos que sean felices. Sara asintió. Sí, señor. Entiendo. Había oído este discurso muchas veces. El señor Henderson siempre les recordaba al personal que los clientes adinerados eran lo más importante. Nunca parecía importarle si los clientes eran groseros con los trabajadores. Sara lo había visto pedir disculpas a los camareros, incluso cuando los clientes se equivocaban. Sara fue al almacén a buscar su bandeja y servilletas. Mientras caminaba, pensó en por qué trabajaba tan duro. Cada dólar que ganaba iba a una cuenta de ahorros especial. Llevaba 3 años ahorrando para pagar la escuela de música. Sara siempre había soñado con estudiar música, pero su familia no podía permitirse enviarla a la universidad. Su madre trabajaba en una fábrica y su padre conducía un camión de reparto. Eran buenas personas que trabajaban duro, pero no tenían dinero extra para la educación de Sara, así que Sara decidió ahorrarlo ella misma. Trabajaba doble turno siempre que podía. Trabajaba los fines de semana y los días festivos. Casi nunca compraba ropa nueva ni salía con amigos. Cuando Sara era pequeña, su abuela le había enseñado a tocar el piano. Su abuela había sido profesora de música antes de casarse. Tenía un viejo piano en su sala, y Sara pasaba horas practicando cuando la visitaba. Su abuela siempre decía que Sara tenía un talento especial. Llevas la música en el alma. Su abuela decía, no dejes que nadie te diga que no puedes hacer realidad tus sueños. La abuela de Sara había fallecido hacía 2 años, pero Sara aún recordaba sus palabras. El viejo piano ahora estaba en el pequeño apartamento de Sara todas las noches después del trabajo. No importaba lo cansada que estuviera, Sara tocaba durante al menos 1 hora. Tocaba música clásica, jazz y canciones populares. La música era lo único que la hacía olvidar sus pies cansados y a los clientes maleducados. El club de campo donde trabajaba Sara era muy elegante. Tenía grandes salas con lámparas de cristal que colgaban del techo. Las paredes estaban cubiertas de cuadros caros y los suelos eran de mármol brillante. La gente rica iba allí para fiestas, reuniones de negocios y bodas. La comida era cara y se suponía que el servicio era perfecto. Sara aprendió a ser invisible mientras trabajaba. Traía comida y bebida, limpiaba las mesas y se llevaba los platos sucios. Los invitados adinerados solían pasar desapercibidos. Para ellos, solo formaba parte del fondo, como la elegante decoración o la suave música que sonaba en el techo. Pero Sara se daba cuenta de todo. Observaba cómo hablaban y actuaban los ricos. Vio cómo se trataban entre sí y cómo trataban a los trabajadores. Algunos invitados eran amables y educados. Decían por favor y gracias y trataban al personal con respeto, pero otros actuaban como si los trabajadores no fueran personas reales. Chasqueaban los dedos para llamar la atención, hablaban con rudeza y nunca decían gracias.
Sara había aprendido a mantener la calma incluso cuando los invitados eran malos. Sonreía y hacía su trabajo, incluso cuando la gente era grosera con ella. Necesitaba este trabajo para ahorrar dinero para la escuela, así que no podía permitirse el lujo de que la despidieran. La boda de hoy era especial porque era muy cara e importante. Victoria Petón se casaba con James Wilson y ambas familias eran muy ricas. El padre de Victoria era dueño de varias grandes empresas y la familia de James tenía una fortuna de muchos años. La lista de invitados incluía alcaldes, jueces, empresarios y otras personas importantes. Sara había ayudado a preparar la boda toda la semana. Había pulido servilletas de plata dobladas y había arreglado las flores. También había escuchado al organizador de bodas hablar sobre todos los detalles especiales. Habría un pianista en vivo durante la cena, vino especial de Francia y un pastel que costó más de lo que Sara hizo en un mes. Mientras Sara terminaba de preparar con los materiales listos, pensó en sus ahorros. Ya casi tenía suficiente dinero para su primer año en la escuela de música. Si pudiera seguir trabajando 6 meses más, tendría suficiente para empezar las clases el próximo otoño. La idea la emocionaba y la ponía nerviosa a la vez. Ya había solicitado plaza en 3 escuelas de música. 2 la habían aceptado después de enviarles grabaciones de su interpretación de piano. La tercera quería que hiciera una audición en persona. Sara nunca antes había actuado para profesores profesionales de música, y la idea la asustaba, pero también se sentía preparada. Llevaba años practicando y sabía que era buena. Su abuela siempre había creído en ella y Sara estaba decidida a hacer realidad su sueño. Sara regresó al comedor principal para empezar a poner las mesas. La sala se veía preciosa. Había flores blancas por todas partes y las velas se encenderían justo antes de que llegaran los invitados. Las mesas estaban puestas con la mejor vajilla y cubertería del club de campo. Sara revisaba cada mesa para asegurarse de que todo estuviera perfecto. Enderezó los tenedores, ajustó las servilletas y se aseguró de que los vasos de agua estuvieran impecables. Quería que todo saliera perfecto. No porque el señor Henderson la estuviera observando, sino porque se enorgullecía de hacer un buen trabajo, de hacer lo que hacía. Sara tarareaba en voz baja. Era una pieza de Chopin que había estado practicando en casa. La melodía era hermosa y triste a la vez. A Sara le encantaba cómo la música podía expresar sentimientos indescriptibles. Pronto, otros trabajadores se unieron a ella en el comedor. Todos trabajaron juntos para asegurarse de que todo estuviera listo. A Sara le gustaba la mayoría de sus compañeros. Eran personas trabajadoras como ella. Necesitaban sus trabajos para mantener a sus familias. Eran las 5:30. En una hora, los invitados empezarían a llegar para los cócteles. Sara se sentía lista, pero también sentía una extraña sensación en el estómago. No sabía por qué, pero algo le decía que esa noche sería diferente a las demás. No tenía ni idea de lo diferente que sería en realidad. Los invitados empezaron a llegar a las 6. Sara observaba desde la cocina cómo coches de lujo se detenían en la entrada del club de campo. Hombres con trajes oscuros y mujeres con hermosos vestidos entraban por la puerta principal. Sus joyas brillaban bajo las brillantes luces, y sus ropas parecían haber costado más dinero del que Sara había ganado en varios meses. Sara llevó una bandeja con copas de champán a la zona de cócteles. El salón se llenó de risas y conversaciones. La gente se saludaba con abrazos y besos en la mejilla. Todos parecían felices y emocionados por la boda. Sara se movía silenciosamente entre la multitud, ofreciendo champán a los invitados. La mayoría tomó una copa sin siquiera mirarla. Algunos dijeron gracias, pero la mayoría simplemente tomó el champán y continuó con sus conversaciones. Sara estaba acostumbrada a esto. Sabía que estaba allí para servir, para pasar desapercibida. La novia, Victoria, lucía hermosa con su vestido blanco. Estaba cubierto de pequeñas perlas y tenía una larga cola que la seguía. Estaba hablando y riendo con sus amigas,
y se veía muy feliz. El novio, James, lucía un atractivo traje negro. No dejaba de mirar a Victoria con amor. Sarah se alegró de ver que los novios parecían estar realmente enamorados. Había trabajado en muchas bodas donde la pareja parecía más interesada en presumir de dinero que en celebrar su amor. Pero Victoria y James se miraban como si fueran los únicos presentes. Tras una hora sirviendo cócteles, los invitados pasaron al comedor principal. Sarah y los demás camareros despejaron rápidamente la zona de cócteles y se prepararon para servir la cena. El comedor lucía aún más hermoso ahora que las velas estaban encendidas. La suave luz hacía que todo pareciera mágico. A Sarah le asignaron las mesas 5 a 8. Estas mesas estaban al fondo del salón, lejos de donde estaban sentadas las familias de los novios. Sarah miró la lista de invitados para ver a quién atendería. La mesa 6 estaba reservada para amigos del novio de la universidad. Cuando Sarah se acercó a la mesa 6 con la bandeja de ensaladas, oyó a los hombres hablar en voz alta. Era evidente que llevaban un buen rato bebiendo, incluso antes de que empezara la cena. Sus voces eran más fuertes que las de los demás invitados y se reían de chistes que parecían referirse a otros asistentes a la boda. «Disculpen», dijo Sarah cortésmente mientras colocaba las ensaladas delante de cada invitado. «Aquí tienen el primer plato». La mayoría de los hombres la ignoraron y continuaron su conversación. Pero un hombre de cabello castaño desordenado y la cara roja por la bebida la miró. Su etiqueta decía, Brad, y Sarah olía a alcohol en su aliento. «Bueno, hola», dijo Brad, mirando a Sarah de arriba a abajo de una manera que la incomodó. «¿No eres una cosita preciosa?» Sarah sonrió cortésmente, pero no respondió. Había aprendido que era mejor no animar a los invitados que se comportaban así. Siguió colocando ensaladas en la mesa, con la esperanza de terminar rápido e irse. «Te estoy hablando a ti, cariño», dijo Brad, subiendo la voz. «¿No te parece de mala educación ignorar a alguien cuando está siendo amable?» «Lo siento, señor», dijo Sarah en voz baja. «Solo intento servirle la cena». Los demás hombres de la mesa ahora prestaban atención a lo que sucedía. Algunos parecían avergonzados por el comportamiento de su amigo, pero ninguno dijo nada para detenerlo. Brad se recostó en su silla y siguió mirando a Sarah. «Eres mucho más guapa que las otras camareras de aquí. ¿Alguna vez has pensado en hacer algo más que servir comida? Apuesto a que podrías ganar mucho más dinero haciendo otras cosas». Sarah sintió que se le ponía la cara roja. Sabía lo que estaba sugiriendo. Y eso la enfureció, pero también sabía que tenía que mantener la profesionalidad. Necesitaba este trabajo y no podía permitirse meterse en problemas con el señor Henderson. «Tengo que terminar de servir», dijo Sarah, intentando mantener la voz firme. Dejó la última ensalada en la mesa y empezó a alejarse. Pero cuando se dio la vuelta para irse, Brad extendió la mano y la agarró por la muñeca. La agarró con fuerza y le dolió. Sarah estaba tan sorprendida que casi dejó caer la bandeja. «¿A dónde vas?» «¿Tan rápido?», preguntó Brad, sujetándola por la muñeca. «Todavía no he terminado de hablar contigo. ¿Por qué no te sientas y tomas algo con nosotros?» Sarah intentó apartar el brazo, pero Brad la sujetó con más fuerza. «Señor, por favor, suélteme», dijo con la voz un poco temblorosa. «Tengo trabajo que hacer». «Vamos, no seas antipático», dijo Brad. «Nos lo estamos pasando bien. Tú también podrías divertirte». En lugar de trabajar toda la noche, los otros hombres de la mesa parecían incómodos, pero ninguno dijo nada. Un hombre apartó la mirada y otro dio un gran trago de su copa de vino. Sarah se dio cuenta de que ninguno de ellos iba a ayudarla. «Por favor, señor», repitió Sarah, intentando parecer tranquila. «Necesito que me suelte el brazo», pero Brad solo se rió. «Está hablando demasiado en serio. Aprenda a divertirse. La vida es demasiado corta para trabajar todo el tiempo». Sarah miró a su alrededor, esperando ver a otro camarero o al señor Henderson,
pero todos los demás estaban ocupados atendiendo otras mesas. Se sentía asustada y sola. «Señor, me está haciendo daño», dijo Sara, con la voz cada vez más alta. «Por favor, suélteme la muñeca ahora mismo». Brad rió más fuerte. «Apenas lo estoy tocando. Está siendo dramático». Pero Sara sintió que su muñeca iba a tener marcas de su agarre. Estaba enfadada, no solo asustada. ¿Cómo se atrevía este hombre a pensar que podía tratarla así? Pensó en su abuela, que siempre le había enseñado a defenderse. «Suéltame ya», dijo Sara con firmeza, mirando a Brad directamente a los ojos. «No tienes derecho a tocarme». La cara de Brad cambió de divertida a enfadada. «¿No? Escucha, cariño. Soy una invitada a esta elegante boda, y tú solo eres una ayudante. Creo que necesitas recordar tu lugar». Sara sintió que algo se quebraba por dentro. Había tratado con clientes groseros antes, pero nadie la había agarrado ni hablado así. Pensó en todas las veces que había sonreído y permanecido callada cuando los invitados la trataban mal. Pensó en todo el dinero que había ahorrado trabajando turnos extra y soportando malos tratos. «Mi lugar», dijo Sara, subiendo la voz. «Mi lugar es que no me agarren ni me hablen como si no fuera una persona real. Suéltame el brazo ahora mismo o llamaré a seguridad». Los demás comensales de las mesas cercanas empezaban a notar la discusión. Algunos se giraron para ver qué pasaba. Sara vio que otros camareros también la observaban, pero parecían tener miedo de involucrarse. La cara de Brad estaba muy roja y sus ojos parecían crueles. «Mocoso», dijo. «¿Sabes quién soy? ¿Sabes cuánto dinero gano? Deberías estar agradecido de que alguien como yo siquiera hable con alguien como tú». Sara intentó una vez más soltar su brazo, pero Brad la sujetó con más fuerza. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Pero estaba decidida a no llorar delante de ese hombre horrible. «No me importa cuánto dinero ganes», dijo Sara con la voz temblorosa de ira. «El dinero no te da derecho a tratar mal a la gente». Fue entonces cuando Brad hizo algo que sorprendió a todos en la mesa. Tomó su copa de vino tinto y se la tiró a Sara. El vino frío le salpicó la camisa blanca y el pantalón negro. El líquido rojo manchó por completo su uniforme. «Listo», dijo Brad con una sonrisa maliciosa. «Ahora te ves fatal. Quizás la próxima vez aprendas a ser más respetuosa con tus superiores». Sara permaneció allí, empapada en vino, con el uniforme arruinado. Miró a Brad y luego a los demás hombres de la mesa, quienes miraban sus platos como si nada hubiera pasado. Se sintió más enojada y humillada que nunca en su vida. La sala se quedó en silencio alrededor de su mesa. Otros invitados los observaban fijamente y Sara pudo ver algunos tomándose fotos con sus teléfonos. Se dio cuenta de que su peor pesadilla se estaba haciendo realidad. Estaba armando un escándalo en la boda más importante del año. Sara se quedó paralizada un instante, mientras el vino goteaba de su uniforme sobre la costosa alfombra. El comedor se había vuelto extrañamente silencioso. Sentía decenas de ojos observándola, esperando a ver qué haría a continuación. Tenía la cara roja de vergüenza, pero debajo de ella, sentía que algo más se intensificaba. Enfadado, Brad se recostó en su silla con una sonrisa satisfecha. Tomó la servilleta y se limpió las manos como si acabara de comer, no como si hubiera humillado a otro ser humano. Los demás hombres en su mesa seguían con la vista baja, a sus platos, fingiendo que nada había pasado. «Bueno», dijo Brad lo suficientemente alto como para que las mesas cercanas lo oyeran. «Espero que eso te enseñe buenos modales. Quizás ahora lo pienses 2 veces antes de ser grosero con los clientes». Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero parpadeó para contenerlas. No le daría a ese hombre la satisfacción de verla llorar. Miró a su alrededor y vio a otros camareros observándola con expresión preocupada. Todos sabían que armar un escándalo en un evento como ese podía hacer que alguien fuera despedido inmediatamente.
Fue entonces cuando apareció el señor Henderson. Sara no lo había visto venir, pero de repente estaba de pie junto a ella. Tenía la cara roja y notó que estaba muy enfadado. Pero Sara se dio cuenta rápidamente de que su enfado no iba dirigido a Brad ni a la situación que acababa de ocurrir. Su enfado iba dirigido a ella. Sara, el señor Henderson dijo en voz baja y tensa, ¿qué está pasando? Antes de que Sara pudiera responder, Brad intervino. Su camarera estaba siendo muy grosera conmigo y con mis amigos. Cuando intenté darle un consejo amable sobre atención al cliente, se enfadó y empezó a gritarme. Me temo que derramé el vino sin querer cuando me agarró del brazo. Sara miró a Brad conmocionada. Acababa de mentir completamente sobre lo sucedido. Hizo que pareciera que ella había sido la causante del problema cuando fue él quien la agarró y le echó vino encima. Eso no fue lo que pasó, dijo Sara rápidamente al señor Henderson. Me agarró la muñeca y no me soltó. Me dijo cosas inapropiadas. Y cuando le pedí que parara, me echó vino en el uniforme. El señor Henderson miró a Sara con ojos fríos. Luego miró a Brad, que vestía un traje caro y claramente provenía de una familia adinerada. Sara vio al señor Henderson decidir a quién creer. Creo que ha habido un malentendido. Estos caballeros son invitados importantes a un evento muy importante. Estoy segura de que lo que haya pasado fue solo un pequeño problema que se puede solucionar fácilmente, dijo el señor Henderson. Sara sintió un vuelco. Sabía que al señor Henderson le importaba más el dinero que sus empleados, pero esperaba que al menos escuchara su versión de los hechos. Pero, señor, dijo Sara, me agarró. Probablemente pueda ver las marcas en mi muñeca. Y mire mi uniforme. ¿Por qué me echaría vino encima? El señor Henderson apenas miró su ropa manchada de vino. Los accidentes ocurren, Sara. Lo importante ahora es asegurarnos de que nuestros invitados estén contentos y cómodos. Creo que debería disculparse con el señor Morrison. Miró a Brad con una sonrisa. Brad Morrison. Y acepto su disculpa, Sara. Todos cometemos errores de jóvenes. Sara se sintió como si estuviera en una pesadilla. Brad actuaba como si ya se hubiera disculpado cuando no había hecho nada malo. El señor Henderson trataba al hombre que la había agredido y humillado como si fuera la víctima. Quiero que se disculpe con el señor Morrison y sus amigos. El señor Henderson le dijo a Sara. Entonces quiero que se arregle y vuelva para terminar de servirles la mesa. Necesitamos dejar atrás este desagradable incidente y concentrarnos en brindarles a nuestros invitados el excelente servicio que merecen. Sara miró al señor Henderson, luego a Brad, luego a los otros hombres en la mesa que ahora observaban con interés. Pensó en su trabajo y sus ahorros. Pensó en la escuela de música y sus sueños. Pensó en cuánto necesitaba este trabajo, pero luego pensó en su abuela. Recordó las palabras de la anciana sobre llevar la música en el alma y no dejar que nadie le dijera que no podía hacer realidad sus sueños. Pensó en todas las veces que su abuela le había dicho que defendiera lo correcto, incluso cuando fuera difícil. No, dijo Sara en voz baja. El señor Henderson parpadeó sorprendido. Disculpe. No, repitió Sara, con la voz cada vez más fuerte. No me disculparé. No hice nada malo. Este hombre me agarró. Me dijo cosas inapropiadas y me echó vino en el uniforme. No me disculparé con él. El comedor quedó en completo silencio. Incluso el personal de cocina se había detenido para escuchar lo que sucedía. Sara podía ver a Victoria y James, los novios, observando desde la mesa del frente del salón. Parecían confundidos y preocupados. El rostro del señor Henderson se puso rojo como un tomate. Sara, discúlpate ahora mismo o te despedirán. ¿Me entiendes? Sara miró a su alrededor una vez más. Vio a todos los invitados adinerados con sus ropas caras, comiendo su comida sofisticada, viendo este drama como si fuera un entretenimiento. Vio a sus compañeros de trabajo, que necesitaban sus trabajos tanto como ella, mirándola con miedo y compasión.
Pensó en el dinero de su cuenta de ahorros. Pensó en cuánto había trabajado durante 3 años, haciendo turnos extra, perdiendo tiempo con sus amigos, ahorrando cada centavo. Estaba tan cerca de tener suficiente dinero para la escuela de música. Pero entonces miró a Brad, que seguía sonriendo como si todo esto fuera una broma para él. Pensó en cómo la había tratado como si no fuera una persona real, como si sus sentimientos y dignidad no importaran solo porque le estaba sirviendo comida. Sara se llevó la mano a la espalda y se desató el delantal. El pequeño delantal blanco formaba parte de su uniforme, el símbolo de su trabajo en el club de campo. Lo sostuvo en sus manos un momento, pensando en todo lo que representaba. Señor Henderson, dijo Sara con voz clara y firme, me niego a servir a quienes no tratan a los demás con la más mínima dignidad humana. Dobló el delantal con cuidado y se lo entregó a su supervisor. El señor Henderson la miró como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Está despedida, dijo con la voz temblorosa de ira. Limpie su casillero y váyase inmediatamente. Seguridad la acompañará a la salida. Sara asintió. Entiendo. Miró una vez más a Brad, quien ya no sonreía. Parecía sorprendido de que ella hubiera renunciado en lugar de disculparse con él. Los demás hombres de la mesa se movían incómodos en sus asientos. Por si sirve de algo, Sara le dijo a Brad, tener dinero no te hace mejor persona. Solo te hace rico y trata mal a los demás. Brad se puso rojo y empezó a levantarse de la silla. ¿Cómo te atreves? Pero Sara ya se marchaba. Mantenía la cabeza alta mientras recorría el comedor a pesar de que su uniforme estaba manchado y acababa de perder su trabajo. Algunos invitados susurraban entre sí y otros se tomaban fotos con sus teléfonos. Sara sabía que lo que acababa de pasar probablemente se comentaría y se compartiría en redes sociales. Mientras caminaba hacia la salida, Sara pasó junto a la mesa de los novios. Victoria la miró y articuló, «Lo siento». Sara le dedicó una pequeña sonrisa y asintió. Se alegró de que al menos alguien en la boda entendiera que lo que había pasado estaba mal. El guardia de seguridad esperaba a Sara a la salida del comedor. Era un hombre mayor y amable llamado Frank, que siempre había sido amable con el personal. Parecía avergonzada de tener que acompañarla a la salida. «Lo siento, Sara», dijo Frank en voz baja mientras caminaban hacia la zona de personal. «Todos saben que eres una buena trabajadora». Esto no está bien. Sara agradeció su amabilidad, pero estaba demasiado disgustada para responder. Fue a su pequeño casillero en la sala de personal y sacó su bolso y las llaves del coche. Había guardado algunos objetos personales en el casillero, incluyendo una pequeña foto de su abuela que miraba cuando el trabajo se le ponía especialmente difícil. Mientras empacaba sus cosas, Sara intentó no pensar en lo que acababa de hacer. Había tirado a la basura 3 años de trabajo duro y ahorros. Había dejado su trabajo solo 6 meses antes de tener suficiente dinero para la escuela de música. Había dejado que su orgullo y sus principios le costaran todo por lo que había trabajado. Pero incluso mientras estos pensamientos pasaban por su mente, Sara sabía que había tomado la decisión correcta. No podría haberse mirado al espejo si se hubiera disculpado con Brad Morrison. No podría haber vivido consigo misma si hubiera seguido servir a alguien que la había tratado como si no fuera un ser humano digno de respeto. Frank la acompañó hasta la salida del personal, que conducía al estacionamiento detrás del club de campo. Al llegar a la puerta, Sara oyó la música proveniente del comedor principal. La recepción de la boda continuaba y pronto la gente olvidaría el drama que acababa de ocurrir. «Cuídate, Sara», dijo Frank al abrirle la puerta. «Hiciste lo correcto ahí dentro». Sara salió al aire fresco de la noche y respiró hondo. Por primera vez en horas, sintió que podía respirar bien. Estaba desempleada. Su plan de ahorros estaba arruinado y su futuro era incierto. Pero se había liberado de Brad Morrison, del señor Henderson y de un trabajo que la había obligado a aceptar ser maltratada. Mientras caminaba hacia su coche,
Sara aún podía oír la música de la recepción de la boda. Era una hermosa melodía de piano, probablemente del músico profesional que habían contratado para tocar durante la cena. La música sonaba triste y hermosa a la vez. Y eso hizo que Sara pensara en su propio piano en casa. Se subió a su viejo coche y se sentó un momento antes de arrancar. Pensó en llamar a su madre para contarle lo sucedido. Sara permaneció sentada en el coche varios minutos, intentando procesar lo sucedido. Aún le temblaban las manos por la confrontación y olía a vino en su uniforme manchado. Se miró en el retrovisor y vio que tenía los ojos rojos, aunque había logrado no llorar delante de todos. Estaba a punto de arrancar el coche y conducir a casa cuando se dio cuenta de que había dejado el cargador del teléfono en la sala de descanso del personal. Lo había comprado la semana pasada, y aunque solo costaba $15, no podía permitirse malgastar dinero ahora que estaba desempleada. Sara salió del coche y regresó a la entrada del personal. Frank probablemente ya no estaba allí. De vuelta en su puesto de seguridad dentro del edificio, Sara usó su tarjeta de acceso para volver a la zona del personal, esperando que no la hubieran desactivado todavía. La tarjeta de acceso aún funcionaba. Sara regresó silenciosamente a la sala de descanso a buscar su cargador. Podía oír los sonidos de la recepción de la boda que continuaban en el comedor principal. Había risas, conversaciones y música. Parecía extraño que la fiesta continuara con normalidad después de lo que acababa de suceder. Mientras Sara recuperaba su cargador de la sala de descanso, oyó voces fuertes provenientes del comedor principal. Parecían alteradas, no como los alegres sonidos de celebración de antes. Curiosa, Sara caminó silenciosamente hacia la entrada del comedor para ver qué estaba pasando. A través de la puerta de servicio entreabierta, Sara pudo ver el comedor principal. Lo que vio la dejó sin aliento y sorprendida. Había un hombre cerca del piano, guardando frenéticamente el equipo en cajas. Se movía rápido, como si tuviera prisa por irse. El hombre parecía enfermo. Tenía la cara muy roja y cubierta de sudor, y no dejaba de rascarse los brazos y el cuello. Sara reconoció las señales de inmediato porque su primo tenía el mismo problema. El hombre estaba teniendo una reacción alérgica grave a algo. «Lo siento mucho», decía el hombre por teléfono mientras empacaba. «Sé que es un mal momento, pero no puedo seguir tocando. Necesito ir al hospital de inmediato. Se me está cerrando la garganta». Sara se acercó a la puerta para oír mejor. El hombre era claramente el pianista que habían contratado para la boda. Se suponía que iba a poner música durante la cena y la recepción, pero ahora se marchaba debido a una emergencia médica. «Sí, entiendo que esto arruina tus planes». El hombre continuó hablando por teléfono, pero, literalmente, no puedo respirar bien. Si no recibo atención médica pronto, esto podría poner en peligro mi vida. Sara vio a Victoria, la novia, de pie cerca del piano con lágrimas en los ojos. Hablaba con urgencia con su nuevo esposo, James, y ambos parecían muy alterados. Sara pudo oír fragmentos de su conversación. «Esto es un desastre», decía Victoria. «Planeamos toda la noche con música en vivo. Recuerda, íbamos a tener la canción especial para nuestro primer baile, la canción favorita de mi abuela para el postre y la canción sorpresa para el aniversario de tus padres». James rodeó a su esposa con el brazo, intentando consolarla. «Quizás podríamos usar el sistema de sonido para música grabada», sugirió. «No es lo mismo», dijo Victoria, secándose las lágrimas. «Hablamos de esto durante meses. La música de piano en vivo fue una de las partes más importantes de nuestra boda. Es lo que soñaba desde pequeña». Sara observó cómo el pianista enfermo terminaba de empacar su equipo. Parecía sinceramente arrepentido de irse, pero claramente no tenía otra opción. Su reacción alérgica empeoraba a cada minuto. «He llamado a todos los músicos que conozco», les dijo a Victoria y James. «Pero es sábado por la noche y todos los demás ya están trabajando en otros eventos. Lo siento mucho. Sé lo importante que era esto para ti».
Victoria asintió, intentando ser comprensiva, aunque obviamente estaba desconsolada. Tu salud es más importante, dijo. Por favor, vete al hospital y cuídate. El pianista se fue rápidamente con su equipo. Sara observó a Victoria y James, solo cerca del hermoso piano de cola. El conjunto de instrumentos, silencioso y vacío, como un símbolo de sus planes arruinados. Sara vio que otros invitados a la boda empezaban a notar que algo andaba mal. La gente miraba a su alrededor, preguntándose por qué se había detenido la música. Algunos invitados revisaban sus teléfonos, probablemente buscando información sobre lo sucedido, basándose en las publicaciones en redes sociales sobre la confrontación anterior de Sara. La madre de Victoria se acercó a la pareja, con aspecto preocupado. ¿Qué pasa, querida? ¿Por qué se fue el pianista? Tuvo una reacción alérgica, explicó Victoria con voz temblorosa. Tuvo que ir al hospital. No tenemos a nadie que toque música durante el resto de la noche. La madre de Victoria parecía sorprendida. ¿Pero qué hay de tu primer baile? Y todas las canciones especiales. Planeado. No sé, dijo Victoria, rompiendo a llorar de nuevo. Todo está arruinado. Sara sintió un poco de angustia al ver la angustia de la novia. Había visto muchas bodas en el club de campo y sabía cuánta planificación se requería en cada detalle. Victoria y James probablemente habían pasado meses eligiendo las canciones perfectas para sus momentos especiales. Sara pensó en la conversación que había escuchado a principios de semana. Victoria le había dicho a la organizadora de bodas que la música era lo más importante de su recepción. Le había explicado que su difunto abuelo había sido pianista y que tener música de piano en vivo en su boda era su forma de honrar su memoria. Mientras Sara observaba, vio que los invitados empezaban a susurrar entre ellos. Algunos tomaban fotos del piano vacío. Otros miraban sus relojes, probablemente preguntándose qué pasaría después. El señor R. Henderson apareció cerca del piano, con aspecto estresado y enfadado. Sara lo vio hablando con urgencia con Victoria y James, probablemente intentando encontrar la manera de salvar la situación. No dejaba de mirar a su alrededor, y Sara se dio cuenta de que estaba preocupado por la reputación del club de campo. ¿No podemos poner música grabada?, preguntaba el señor Henderson. Podríamos, dijo James. Pero todas nuestras canciones especiales fueron arregladas específicamente para piano. No sonarán bien en versiones grabadas. Victoria se secó los ojos con el pañuelo. Mi abuelo me enseñó que la música en vivo tiene un alma que la música grabada jamás podrá tener. Por eso esto era tan importante para mí. Sara sintió una extraña sensación en el estómago al escuchar las palabras de Victoria. Le recordaron algo que solía decir su abuela. Su abuela siempre le había dicho que la música no se trata solo de las notas que tocas, sino de la emoción y el alma que pones en la interpretación. Sara miró el piano de cola vacío en medio del comedor. Era un instrumento hermoso, mucho mejor que el viejo piano de su apartamento. Al mirarlo, se dio cuenta de que estaba bien cuidado y que tendría una excelente calidad de sonido. Sin pensarlo mucho, Sara se encontró recordando algunas de las canciones que Victoria y la organizadora de bodas habían comentado. Había estado trabajando en el comedor cuando repasaron los planes musicales para la noche. Sara tenía buena memoria para la música, y había anotado mentalmente varias de las piezas que mencionaron. Estaba el canon en re de Pachelbel, que Victoria quería para la música de la cena. Estaba The Way You Look Tonight para el primer baile. Estaba el nocturno en mi bemol mayor de Chopin, que había sido la pieza favorita del abuelo de Victoria, y varios estándares de jazz que la pareja había elegido para el baile de la recepción. Sara conocía todas estas piezas. Había practicado música clásica durante años y había aprendido por sí misma muchos estándares de jazz porque disfrutaba tocando diferentes estilos. De hecho, algunas de las canciones que Victoria había elegido eran piezas que a Sara le encantaba tocar. Mientras Sara observaba el caos alrededor del piano vacío, sintió que algo se agitaba en su interior.
Era la misma sensación que tenía cuando se sentaba al piano en casa después de un largo día de trabajo. Era la sensación de la música llamándola, pidiéndole que la animara. Pero Sara también recordó lo que acababa de suceder 30 minutos antes. La habían despedido de este trabajo. La habían humillado delante de toda esa gente. Brad Morrison seguía sentado a su mesa, probablemente riéndose de cómo había conseguido que despidieran a una camarera. El señor Henderson había preferido creerle a un invitado adinerado antes que a su propia empleada. ¿Por qué Sara debía ayudar a esa gente? No la habían ayudado cuando necesitaba apoyo. La habían visto ser maltratada y no habían hecho nada. Algunos incluso habían tomado fotos y videos de su humillación para compartirlos en redes sociales. Pero al ver las lágrimas de Victoria y el rostro preocupado de James, Sara se dio cuenta de que los novios no habían hecho nada malo. De hecho, Victoria había sido la única persona en el comedor que había hablado mal de Sara mientras la acompañaban a la salida. Sara pensó de nuevo en su abuela. ¿Qué habría hecho la anciana en esa situación? ¿Se habría marchado y dejado la boda sin música? ¿O habría encontrado la manera de ayudar? Incluso después de haber sido maltratada, Sara sabía la respuesta. Su abuela siempre le había enseñado que la música era más grande que los problemas personales. La música se trataba de traer alegría y belleza a la vida. Mundo. Incluso cuando el mundo no era amable contigo, Sara respiró hondo y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Sara permaneció de pie en la entrada del comedor durante varios minutos más, observando a Victoria y James intentar decidir qué hacer con su problema musical. La novia había dejado de llorar, pero aún se veía muy triste. Otros familiares y amigos se reunían alrededor de la pareja, intentando ofrecerle sugerencias y consuelo. Sara pudo. Escuché fragmentos de sus conversaciones mientras la gente intentaba encontrar soluciones. Alguien sugirió llamar a un DJ, pero era demasiado tarde y la mayoría ya estaría trabajando en otros eventos. Otra persona mencionó usar una aplicación de teléfono para reproducir música por el sistema de sonido, pero todos coincidieron en que no sería lo mismo que música de piano en vivo. ¿Qué tal contratar un cuarteto de cuerda?, sugirió la tía de Victoria un sábado por la noche sin previo aviso. James respondió, aunque encontráramos uno, probablemente no sabrían nuestras canciones especiales. Sara observó al señor Henderson paseándose de un lado a otro cerca del piano. Cada vez más estresado, notó que estaba preocupado por la reputación del club de campo. Si esta boda se convertía en un desastre, podría perjudicar el negocio del club con otros clientes adinerados. Mientras tanto, los invitados a la boda empezaban a inquietarse. La gente terminaba sus ensaladas y miraba a su alrededor, preguntándose cuándo se serviría el plato principal y cuándo se reanudaría la música. Algunos invitados conversaban en voz baja, y Sara se dio cuenta de que estaban hablando tanto del pianista desaparecido como del incidente anterior entre ella y Brad Morrison. Sara miró al otro lado de la sala y vio a Brad sentado en su mesa con sus amigos de la universidad. Se reía y hablaba en voz alta, como si nada hubiera pasado. A Sara le enfureció verlo disfrutar mientras el día especial de Victoria se arruinaba. Pero Sara se obligó a apartar la mirada de Brad y centrarse en el verdadero problema. Victoria y James necesitaban a alguien que tocara el piano para su boda, y Sara era probablemente la única persona en el edificio que podía hacerlo lo suficientemente bien como para salvarles la noche. La pregunta era si Sara tendría el valor de ofrecer su ayuda. Sabía que sería incómodo. Todos en la sala acababan de ver cómo la despedían. Mucha gente había tomado fotos y videos de su enfrentamiento con Brad. Si volvía a ese comedor, volvería a ser el centro de atención. A Sara también le preocupaba cómo reaccionaría la gente. ¿Pensarían que intentaba recuperar su trabajo? ¿Pensarían que solo buscaba atención? ¿Le permitiría el señor Henderson siquiera ayudar? ¿O haría que seguridad la sacara del edificio? Pero mientras Sara veía a Victoria secarse otra lágrima, supo que tenía que intentarlo. Su abuela siempre le había enseñado que la música era un don para compartir,
especialmente en los momentos importantes de la vida. Bodas, cumpleaños, funerales, celebraciones. Eran los momentos en que la música importaba más. Sara pensó en todas las horas que había pasado practicando piano. Pensó en los años de clases con su abuela, las incontables tardes que había pasado tocando después del trabajo y todas las canciones que había aprendido. ¿De qué servía tener esta habilidad si no la usaba para ayudar a la gente cuando realmente la necesitaba? Sara respiró hondo y se alisó el uniforme manchado de vino. Sabía que se veía fatal, pero ya no podía hacer nada al respecto. Entró en silencio al comedor, intentando no llamar demasiado la atención mientras se dirigía hacia Victoria y James. Al acercarse Sara al piano, algunos invitados la notaron y empezaron a susurrar entre ellos. Podía sentir que la gente la miraba y oyó a alguien decir: «¿No es esa la camarera a la que despidieron?». Sara sintió la cara roja de vergüenza, pero siguió caminando. Cuando estaba a unos 3 metros de Victoria y James, se detuvo y esperó un momento, sin saber cómo interrumpir su conversación con familiares. Victoria la vio primero. La novia pareció sorprendida y confundida al ver a Sara de vuelta en el comedor. «Oh», dijo Victoria, mirando el uniforme manchado de Sara, «creí que te habías ido». James y los demás familiares se giraron para mirar a Sara. Pudo ver diversas emociones en sus rostros: confusión, curiosidad y algo de compasión. Sara se dio cuenta de que la mayoría de estas personas habían presenciado lo que pasó entre ella y Brad Morrison. «Disculpen la interrupción», dijo Sara en voz baja, con la voz un poco temblorosa por los nervios. «Sé que esto es incómodo y sé que ya no pertenezco aquí, pero no pude evitar notar que han perdido a su pianista». Victoria asintió. «Sí. Tuvo una reacción alérgica y tuvo que ir al hospital. Estamos tratando de decidir qué hacer con la música durante el resto de la noche». Sara respiró hondo otra vez. Ese fue el momento en que tuvo que decidir si ofrecer su ayuda o simplemente irse. Pensó en su abuela una vez más y supo lo que tenía que hacer. «Sé que esto puede sonar extraño», dijo Sara, «pero soy pianista. Llevo 18 años tocando, desde que tenía 6 años. Si quieres, puedo intentar ayudarte con la música de tu boda». El pequeño grupo alrededor de Victoria y James se quedó en silencio. Todos miraron a Sara con sorpresa. Podía ver que estaban tratando de procesar lo que acababa de ofrecer. «¿Tocas el piano?», preguntó James. Preguntó Sara con escepticismo. «Sí», respondió Sara. «Tengo formación clásica y también conozco jazz y música popular. Te oí a ti y a la organizadora de bodas comentando algunas de sus selecciones de canciones a principios de esta semana, cuando trabajaba en el comedor. Conozco la mayoría de las piezas que querías». Victoria la miró con renovado interés. «¿Conoces el canon de Pachelbel?». «Sí. Y el nocturno en mi bemol mayor de Chopin, como te ves esta noche y varias de las otras canciones que mencionaste», respondió Sara. Victoria abrió mucho los ojos. «Esas son exactamente las piezas que queríamos». Pero miró el uniforme manchado de Sara y luego a su marido. «No lo entiendo. ¿Por qué querrías ayudarnos después de lo que te acaba de pasar?». Sara miró las caras a su alrededor. Mirándola, vio al señor Henderson acercándose desde el otro lado de la sala, con aspecto enfadado y confundido sobre por qué estaba de vuelta en el comedor. Vio a otros invitados sacando sus teléfonos, probablemente listos para grabar lo que sucediera después. «Porque la música es más importante que los problemas personales», dijo Sara, repitiendo algo que su abuela le decía a menudo. «El día de tu boda debería ser especial y hermoso. Independientemente de lo que pasara entre ese invitado y yo, la música es para alegrar, sobre todo en días como este». Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas de nuevo. Pero esta vez, parecían lágrimas de felicidad en lugar de tristeza. «¿De verdad que harías eso por nosotros, incluso después de cómo te trataron?». Antes de que Sara pudiera responder, el señor Henderson llegó hasta su grupo. Tenía la cara roja de ira, y Sara supo que estaba a punto de montar una escena.
Sara, ¿qué haces aquí?, preguntó el señor Henderson. Te dije que te fueras inmediatamente. Voy a llamar a seguridad ahora mismo. Espera, dijo Victoria rápidamente, poniendo la mano en el brazo del señor Henderson. Por favor, no llamen a seguridad todavía. Sara acaba de ofrecerse a tocar el piano en nuestra boda. Nuestro músico tuvo que irse por una emergencia médica. El señor Henderson parecía confundido y frustrado. No está cualificada para tocar en un evento como este. Solo es una camarera. Necesitamos encontrar a un músico profesional de verdad. Con todo respeto, señor, dijo James con cortesía pero firmeza. Son las 8:30 de un sábado por la noche. No vamos a encontrar otro pianista profesional a esta hora. Si Sara conoce nuestra música y está dispuesta a ayudar, creo que deberíamos dejar que lo intente. Sara miró a Victoria y James con gratitud. No esperaba que la defendieran ante el señor Henderson. Pero mírenla, dijo el señor Henderson, señalando el uniforme manchado de Sara. No puede actuar con esa pinta. ¿Qué pensarán los demás invitados? Victoria miró la ropa manchada de Sara y pareció darse cuenta del problema. Entonces su rostro se iluminó con una idea. ¿Qué talla de vestido usas?, le preguntó Victoria a Sara. Talla 6. Respondió Sara. No entiendo por qué Victoria preguntaba. Victoria sonrió. Perfecto. Traje 3 vestidos diferentes esta noche por si quería cambiarme para la recepción. Uno de ellos te quedará. Perfecto. Puedes usar la suite nupcial para cambiarte y asearte. Sara se sintió abrumada por la amabilidad de Victoria. ¿Me prestarías uno de tus vestidos? Claro, dijo Victoria. Si vas a salvar nuestra boda, debes lucir hermosa haciéndolo. El señor Henderson negó con la cabeza. Esto es muy irregular. No podemos dejar que un ex empleado, señor Henderson, interrumpió James, con voz más firme. Esta es nuestra boda y nosotros pagamos la recepción. Si queremos que Sara toque el piano para nosotros, eso es lo que sucederá. O apoyas nuestra decisión o podemos hablarlo más a fondo con la gerencia del club el lunes por la mañana. Sara se dio cuenta de que James provenía de una familia adinerada y estaba acostumbrado a salirse con la suya cuando hablaba con autoridad. El señor Henderson comprendió claramente que discutir con el novio podría causar problemas mayores para el club de campo. Bien, dijo el señor Henderson a regañadientes, pero quería que constara en acta que no fue idea mía. Victoria aplaudió emocionada. Gracias, Sara. No tienes idea de cuánto significa esto para nosotros. Vamos a cambiarte y luego podemos hablar sobre la música que tocarás. Mientras Victoria conducía a Sara hacia la suite nupcial, Sara podía oír el murmullo de las conversaciones que se extendían por el comedor. Se corría la voz rápidamente de que la camarera despedida volvería a tocar el piano para la boda. Algunos invitados parecían curiosos, otros escépticos y algunos parecían pensar toda la situación era entretenida. Sara vislumbró a Brad Morrison al pasar junto a su mesa. Él la miraba con expresión confusa, como si no pudiera entender por qué había vuelto. Victoria la condujo a la suite nupcial, una hermosa habitación con iluminación tenue, sillas cómodas y un gran espejo rodeado de bombillas brillantes. Sara nunca había estado en esa habitación, a pesar de haber trabajado en el club de campo durante 3 años. Estaba reservada solo para los invitados más importantes. Aquí, dijo Victoria, abriendo una bolsa de ropa. Traje este vestido azul marino. Por si acaso quisiera algo diferente para bailar más tarde. Te quedará perfecto. Sara miró el vestido y se quedó sin aliento. Era de una tela suave y vaporosa que brillaba ligeramente con la luz. Era elegante y hermoso, el tipo de vestido que Sara nunca había tenido y que nunca podría permitirse comprar. No puedo usar algo tan caro, dijo Sara, tocando la tela con suavidad. ¿Y si la estropeo? Victoria rió. Nos estás haciendo un gran favor. Lo mínimo que puedo hacer es prestarte un vestido bonito. Además, si vas a actuar para 200 invitados,
Debes sentirte segura y hermosa. Victoria salió de la habitación para que Sara pudiera cambiarse en privado. Sara se quitó con cuidado el uniforme manchado de vino y se puso el vestido azul marino. Cuando se miró en el gran espejo, casi no reconoció a la persona que la miraba. El vestido le quedaba perfecto y la hacía lucir elegante y sofisticada. Victoria también había dejado fuera un par de zapatos de tacón bajo que le quedaban un poco grandes y algunas joyas sencillas. Por primera vez en horas, Sara sintió que podía enfrentarse a la multitud en el comedor sin sentirse avergonzada. Sara usó el baño para lavarse el olor a vino de las manos y los brazos. Se arregló el pelo, que se había soltado de la coleta durante la confrontación con Brad. Incluso encontró un lápiz labial que Victoria había. Lo dejó en el mostrador y se puso un poco para sentirse más segura. Cuando Victoria regresó a ver cómo estaba, la novia sonrió ampliamente. «Estás absolutamente hermosa. Sabía que ese vestido te quedaría perfecto». «Gracias», dijo Sara, un poco emocionada. «No puedo creer que seas tan amable conmigo después de todo lo que pasó esta noche». Victoria se sentó en una de las cómodas sillas y miró a Sara con seriedad. «¿Puedo decirte algo? Lo que vi entre tú y ese hombre de la mesa 6 fue terrible. Te defendiste cuando nadie más quería ayudarte. Eso requirió mucho coraje». Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Perdí mi trabajo por eso. Llevo 3 años ahorrando para ir a la escuela de música y ahora no sé cómo lo voy a pagar». «¿Escuela de música?», preguntó Victoria con interés. «Cuéntame sobre eso». Sara le explicó sus sueños de estudiar música, su abuela, que le había enseñado a tocar, y los ahorros que había ido acumulando trabajando turnos extra. Le contó a Victoria las solicitudes que había enviado a diferentes escuelas y las cartas de aceptación que había recibido. «Es increíble», dijo Victoria. «Con razón te ofreciste a ayudarnos esta noche. La música es realmente importante para ti, ¿verdad?» «Es lo más importante en mi vida», admitió Sara. «Mi abuela siempre decía que la música era mi don y que debía usarlo para traer belleza al mundo». Victoria sonrió. «Tu abuela parece una mujer sabia. Creo que estaría orgullosa de lo que estás haciendo esta noche». Las dos mujeres fueron interrumpidas por un golpe en la puerta. James asomó la cabeza. «Disculpa la molestia, pero la gente está cada vez más inquieta. ¿Estás lista para que empiece la música?» Sara sintió un cosquilleo en el estómago. Había actuado para grupos pequeños antes, pero nunca para 200 personas adineradas y sofisticadas, y nunca después de verse involucrada en una escena tan dramática esa misma noche. «Estoy más lista que nunca», dijo Sara, intentando sonar más segura de la que sentía. Victoria se levantó y tomó las manos de Sara. «Recuerden, esta gente quiere pasar un buen rato. Quieren escuchar música hermosa. No se preocupen por lo que pasó antes. Solo concéntrense en el piano y las canciones». Los tres regresaron juntos al comedor. Al acercarse, Sara pudo oír el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas. El plato principal se había servido mientras ella se cambiaba, y la gente comía y conversaba. Cuando entraron al comedor, muchos invitados levantaron la vista y se quedaron mirando. Sara pudo oír susurros mientras la gente notaba su transformación de camarera manchada de vino a elegante artista. Algunos parecían sorprendidos, otros curiosos y algunos escépticos. Sara caminó con Victoria y James hacia la zona del piano. El hermoso piano de cola estaba en el centro de la sala, su superficie negra brillaba bajo las luces de la lámpara. Sara había admirado este piano muchas veces mientras trabajaba, pero nunca imaginó que llegaría a tocarlo. James cogió un micrófono conectado al sistema de sonido. «Damas y caballeros», dijo, con la voz impregnada se oyó claramente a través de la sala. «Queremos agradecerles a todos por estar aquí para celebrar nuestra boda con nosotros. Como algunos saben, Anis tuvo una emergencia médica y tuvo que irse, pero tenemos mucha suerte de que Sara se haya ofrecido generosamente a poner música para el resto de la velada.
La sala quedó en silencio mientras todas las miradas se volvían hacia Sara. Sentía que el corazón le latía con fuerza y le temblaban las manos. Miró el mar de rostros e intentó recordar el consejo de Victoria. Se trata de centrarse en la música. Sara es una pianista de profesión que lleva 18 años estudiando música, añadió Victoria, hablando por el micrófono. Le agradecemos que esté dispuesta a compartir su talento con nosotros esta noche. Sara se sentó en el banco del piano y ajustó ligeramente la altura. Puso las manos sobre las teclas y sintió que parte de su nerviosismo se desvanecía. Era un territorio familiar. Era lo que más amaba en el mundo. Había decidido empezar con el canon en re de Pachelbel, la pieza que Victoria había pedido originalmente para la música de la cena. Era una pieza hermosa y reconocible que la mayoría de la gente disfrutaría, y técnicamente lo suficientemente desafiante como para demostrar que era una música seria. Sara respiró hondo y comenzó a tocar. Las primeras notas resonaron claras y puras por todo el comedor. El piano tenía una excelente calidad de sonido, mucho mejor que el de su antiguo piano de casa. Cada nota era nítida y resonante. A medida que Sara seguía tocando, algo mágico comenzó a suceder. Las conversaciones en la sala se fueron apagando a medida que la gente se absorbía en la música. Podía ver cómo los invitados dejaban sus tenedores y copas de vino para escuchar con más atención. El cañón era una pieza que se desarrollaba lentamente, comenzando con una melodía sencilla y añadiendo gradualmente capas de complejidad. Sara la tocó exactamente como su abuela le había enseñado, con sentimiento y expresión, no solo precisión técnica. Dejó que cada nota sonara y moldeó las frases con sutiles cambios de volumen y ritmo. Para cuando Sara llegó a la sección más compleja de la pieza, el comedor estaba completamente en silencio, salvo por la música. Podía sentir que había captado por completo la atención del público. Incluso el personal de pesas había dejado de moverse y escuchaba desde los extremos de la sala. Sara terminó el cañón con un final suave y elegante que pareció flotar en el aire por un momento antes de desvanecerse por unos segundos. La sala permaneció en completo silencio. Entonces comenzaron los aplausos. Empezaron con Victoria y James, que aplaudían con entusiasmo y sonreían ampliamente. Luego, otros invitados se unieron y pronto toda la sala aplaudió. Sara vio a la gente asintiendo con aprecio y escuchó a alguien decir que era hermoso. Sintió una oleada de alegría y alivio. La primera pieza había salido bien y pudo ver que el público la apoyaba. Miró a Victoria y James, quienes le dedicaron sonrisas de aliento y pulgares arriba. Eso fue precioso. Victoria gritó, «Muchas gracias». Sara sonrió y asintió. Entonces comenzó su siguiente pieza. Había elegido el nocturno en mi bemol mayor de Chopin, la pieza que había sido la favorita del abuelo de Victoria. Esta era una pieza más íntima y emotiva que requería un toque delicado y una expresión cuidadosa. Mientras Sara tocaba la melodía inicial del nocturno, él pensó en su abuela y en todas las veces que habían tocado esta pieza juntos. Su abuela siempre había dicho que Chopin componía música que llegaba directamente al corazón y Sara intentó transmitir esa conexión emocional a su interpretación. El nocturno tenía secciones suaves y soñadoras, y otras más apasionadas e intensas. Sara dominó todos estos cambios con fluidez, mostrando su habilidad técnica a la vez que transmitía la profunda emoción de la música. Mientras tocaba, Sara empezó a notar que el ambiente en la sala había cambiado por completo desde la noche anterior. En lugar de la sensación tensa e incómoda que había seguido a su enfrentamiento con Brad, ahora reinaba una sensación de calidez y aprecio. La gente sonreía, se tomaba de la mano de sus parejas y simplemente disfrutaba de la hermosa música. Sara vislumbró a Brad Morrison en su mesa. Ya no reía ni bromeaba con sus amigos. En cambio, estaba sentado en silencio, con aspecto incómodo y quizás incluso un poco avergonzado. Los demás hombres en su mesa escuchaban la música con cortesía, y Sara notó que estaban impresionados por su interpretación. Cuando Sara terminó el nocturno,
Los aplausos fueron aún más fuertes que antes. Pudo ver que algunos del público tenían lágrimas en los ojos. La música tenía el poder de conmover a la gente de una forma que las palabras no podían, y Sara sentía que estaba creando ese tipo de conexión con los invitados a la boda. «Damas y caballeros», dijo James, hablando de nuevo por el micrófono. «Creo que todos estamos de acuerdo en que Sara es una música extraordinaria. Victoria y yo nos sentimos muy afortunados de que esté aquí para compartir su talento con nosotros esta noche». Los aplausos continuaron. A medida que avanzaba la velada, Sara se sentía cada vez más cómoda y segura al piano. El nerviosismo inicial se había desvanecido, reemplazado por la pura alegría de componer música para un público agradecido. Se movía con fluidez entre diferentes estilos y piezas, llevando a los invitados a un viaje musical a través de la música clásica, el jazz y la contemporánea. Tras terminar una hermosa interpretación de Claire de Lune de Debussy, Sara notó que se estaba corriendo la voz. Más allá del comedor. El personal de cocina se asomaba por las puertas de servicio para escuchar. Incluso algunos invitados de otros eventos en el club de campo se habían acercado para ver qué pasaba. Preguntó Sara Victoria, acercándose al piano durante una breve pausa. La gente pregunta si conoces algún clásico de jazz. ¿Podrías tocar algo que la gente pueda reconocer? Sara sonrió. Me encantaría. ¿Tienes alguna petición? ¿Qué tal, Fly me to the moon?, sugirió un señor mayor en una mesa cercana. Esa era la canción que mi esposa y yo cantábamos cuando éramos jóvenes. Sara asintió y empezó a tocar los primeros acordes del clásico de Frank Sinatra. La tocó con un estilo suave y jazzístico, con armonías ricas y sutiles ritmos de swing. Mientras tocaba, podía ver parejas en varias mesas tomadas de la mano y sonriéndose, absortas en sus recuerdos. La pieza de jazz fue un éxito. En cuanto Sara terminó, varios invitados le pidieron: ¿conoces a la chica de Epana? ¿Qué tal, Autumn Leaves? ¿Puedes tocar Summertime? Sara se dio cuenta de que conocía todas estas canciones y muchas más. Sus años de estudio autodidacta de jazz estaban dando frutos de maneras que nunca imaginó. Empezó a pasar de un estándar de jazz a otro, creando una atmósfera musical que transformó todo el comedor. Mientras tocaba Autumn Leaves, Sara notó que la gente ya no se limitaba a sentarse a escuchar. Algunas parejas se habían levantado de sus mesas y bailaban lentamente cerca de sus sillas. Otras cantaban suavemente melodías que recordaban de su juventud. La energía en la sala crecía y Sara podía sentirla. Esto era más que solo música de fondo para una recepción de boda. Se estaba convirtiendo en una verdadera experiencia musical que unía a la gente de una manera especial. Damas y caballeros, anunció James durante otra breve pausa. Creo que todos estamos de acuerdo en que Sara ha superado nuestras expectativas más ambiciosas esta noche. Pero ahora, si nos permiten, nos gustaría tener nuestro primer baile como matrimonio. Victoria se unió a su nuevo esposo cerca del piano, radiante con su vestido de novia. La pareja había planeado bailar The Way You Look Tonight y Sara estaba lista para interpretar su canción especial. Sara comenzó las primeras notas de la balada romántica, tocándola con un estilo suave e íntimo, perfecto para un primer baile. Mientras Victoria y James empezaban a bailar, Sara observaba sus rostros y podía ver la felicidad y el amor puro que sentían el uno por el otro. El resto de los invitados observaban a la pareja bailar y muchos tomaron fotos y videos con sus teléfonos, pero Sara notó que algunas fotos y videos también la enfocaban a ella. La grababan tocando el piano, probablemente para compartirlo en redes sociales. Mientras Sara interpretaba The Way You Look Tonight, puso toda su habilidad y emoción en la interpretación. Varió ligeramente el ritmo para acompañar el baile de la pareja y añadió delicados toques ornamentales que hicieron la canción de una belleza única. Al terminar la canción, los aplausos fueron atronadores. Victoria y James lloraban de alegría y se acercaron al piano para agradecerle personalmente a Sara. Estuvo perfecto, susurró Victoria, abrazando a Sara. Gracias por hacer nuestro primer baile tan especial,
pero la noche estaba lejos de terminar. Otras parejas se unieron a Victoria y James en la pista de baile y los invitados empezaron a pedir más canciones. Sarah se encontró tocando de todo, desde baladas románticas hasta alegres melodías swing. ¿Puedes tocar Nueva York?, preguntó un invitado. ¿Qué tal algo de Billy Joel?, sugirió otro. ¿Conoces alguna canción de los Beatles? Sarah se sorprendió al descubrir que conocía casi todas las canciones que le pidieron. Sus años tocando diferentes estilos musicales le habían dado un vasto repertorio que nunca antes había apreciado por completo. Mientras tocaba Piano Man de Billy Joel, toda la sala comenzó a cantar. 200 personas adineradas y sofisticadas cantaban juntas como si estuvieran en un piano bar informal. El ambiente formal del elegante club de campo se había transformado en algo cálido y comunitario. Sarah miró a su alrededor mientras tocaba y apenas podía creer lo que era. Al ver que esa misma noche, estas mismas personas la habían visto humillada y despedida. Algunos incluso habían tomado fotos de su vergüenza para entretenerse. Pero ahora la miraban con admiración y respeto. Apreciaban su talento y su contribución para que la boda fuera especial. La transformación fue notable y profundamente conmovedora. Durante un breve descanso, Sarah notó que el señor Henderson estaba de pie cerca de la pared observando su actuación con una expresión complicada. Podía notar que estaba impresionado por su forma de tocar, pero también parecía incómodo con toda la situación. Sarah también vio a Frank, el guardia de seguridad, de pie cerca de la entrada del comedor. Cuando él la miró, le dedicó una gran sonrisa y levantó el pulgar. Podía ver que estaba orgulloso de ella y feliz por ello. Todo había salido bien. Pero el momento más significativo llegó cuando Sarah miró hacia la mesa 6, donde Brad Morrison estaba sentado con sus amigos de la universidad. Brad ya no reía ni hacía bromas groseras. En cambio, estaba sentado en silencio, mirándose las manos. Parecía incómodo y quizás avergonzado de su comportamiento anterior. Los demás hombres de la mesa disfrutaban claramente de la música. Y Sarah los vio hablando entre ellos sobre su actuación. Oyó a uno decir: «Tiene un talento increíble. No tenía ni idea». Otro hombre miró directamente a Brad y dijo: «Te has equivocado mucho antes, tío. Esta mujer es increíble». Brad no respondió, pero Sarah vio que los comentarios de sus amigos lo hacían reflexionar sobre sus acciones. Por primera vez desde la confrontación, parecía que realmente se sentiría mal por lo que había hecho. Sarah decidió poner a prueba el ambiente de la sala tocando algo más desafiante. Se lanzó a una pieza virtuosa por lista que requería una habilidad técnica y una velocidad increíbles. Sus dedos recorrieron las teclas y pasajes complejos que la mayoría de los pianistas aficionados jamás podrían tocar. La sala quedó en completo silencio mientras los invitados observaban y escuchaban asombrados. Las manos de Sarah se movían con precisión y gracia, sin perderse ni una nota a pesar de la increíble dificultad de la música. Cuando terminó la pieza, el silencio se prolongó varios segundos antes de estallar en el aplauso más fuerte de la noche. «Increíble», gritó alguien. «Fue absolutamente increíble». Victoria se acercó al micrófono de nuevo. «Creo que hablo por todos aquí cuando digo que Sarah nos ha brindado una experiencia musical inolvidable. Su talento es extraordinario y su generosidad al compartirlo con nosotros esta noche ha hecho que nuestra boda sea realmente mágica». Los aplausos continuaron durante un minuto entero. Sarah se sintió abrumada por la respuesta positiva y la completa transformación de su situación. Hacía unas horas, había sido una camarera despedida. Salió del edificio avergonzada. Ahora la celebraban como una música talentosa que había salvado la boda, mientras los aplausos se apagaban. Sarah comenzó a tocar una pieza suave y hermosa. Para devolverle la energía a un estado cómodo para conversar y bailar, eligió de nuevo el canon de Pachelbel, pero esta vez lo interpretó con un estilo diferente, con armonías de jazz y un toque más contemporáneo. La versión híbrida de jazz clásico fue sofisticada e inesperada,
mostrando otra dimensión de sus habilidades musicales. Sara podía ver a los invitados asintiendo con aprecio y susurrando sobre su creatividad y habilidad mientras tocaba. Sara pensó en su abuela y deseó que la anciana pudiera verla ahora. Su abuela siempre había creído que Sara tenía un talento especial, pero incluso ella se habría sorprendido al ver a su nieta actuar para un público tan importante y recibir una respuesta tan entusiasta. Sara también pensó en sus sueños de estudiar música y su futuro incierto. Hacía unas horas, esos sueños parecían imposibles después de perder su trabajo. Pero ahora, al mirar los rostros de 200 personas que realmente apreciaban su música, comenzó a sentir esperanza de nuevo. Quizás este no era el final de su historia. Quizás era solo el principio. La velada se perfilaba como algo especial, y Sara lo sentía en el aire. Lo mejor estaba por venir. A medida que la velada se acercaba a su fin, Sara llevaba tocando casi 3 horas. Tenía las manos un poco cansadas, pero el ánimo le inundaba. Nunca había experimentado una conexión como la que sentía con el público, y sabía que esa noche cambiaría su vida para siempre. La cena formal de la boda había terminado, y la recepción se había convertido en una celebración más relajada. Algunos invitados bailaban, otros charlaban, y muchos estaban reunidos alrededor del piano, pidiendo y elogiando a Sara por su actuación. «Has estado absolutamente maravillosa», dijo una elegante mujer mayor que se presentó como la abuela de Victoria. «No había escuchado tocar el piano tan bien desde que mi difunto esposo tocaba para mí. Tienes un don excepcional, querida». Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Elogios como este significaban más para ella de lo que podía expresar. «Muchísimas gracias. Eso significa muchísimo para mí». Mientras Sara tocaba una versión suave de Moon River, notó que Victoria y James se acercaban al piano. Ambos parecían emocionados y Sara notó que querían decir algo importante. Victoria tomó el micrófono. «A todos, si me permiten su atención un momento», dijo. La sala se quedó en silencio gradualmente mientras los invitados se giraban para escuchar. «James y yo queremos agradecerles a todos por estar aquí para celebrar nuestra boda con nosotros», continuó Victoria. «Este ha sido el día más perfecto de nuestras vidas, y todos ustedes han contribuido a que sea especial». Victoria hizo una pausa y miró a Sara. «Pero hay una persona que merece algo especial. Reconocimiento esta noche. Hace unas horas, la pianista que contratamos tuvo una emergencia médica y tuvo que irse. Toda nuestra noche musical estaba en peligro, y me sentí desconsolada porque la música de piano en vivo era tan importante para nosotros». La sala estaba en completo silencio y todos escuchaban atentamente. Entonces Sara dio un paso al frente y se ofreció a ayudarnos, a pesar de haber pasado por una situación muy difícil esa misma noche. Victoria continuó: «No tenía por qué hacerlo. Podría haberse ido a casa, pero en cambio eligió usar su increíble talento para salvar nuestra boda». La voz de Victoria se emocionó. «Sara, no solo tocaste música para nosotros esta noche. Creaste magia. Convertiste nuestra recepción en algo que recordaremos el resto de nuestras vidas. Cada canción fue perfecta. Cada momento fue hermoso. Y lo hiciste todo con tanta gracia y generosidad». Los aplausos comenzaron suavemente y luego se convirtieron en una ovación atronadora. Sara se sintió abrumada por la calidez y el aprecio del público. Mucha gente estaba de pie aplaudiendo, y ella podía ver sonrisas genuinas y admiración en los rostros de toda la sala. James le quitó el micrófono a su esposa. «Sara, Victoria y yo hablamos y queremos hacer algo para agradecerte como es debido lo que has hecho por nosotros esta noche». James metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre. «Esto contiene el pago por tu actuación musical de esta noche. Por supuesto, pero también contiene algo más». Sara miró el sobre con curiosidad. «No estoy seguro de a qué se refería James. Victoria y yo venimos de familias que creen en apoyar la educación y las artes», continuó James. «Cuando supimos que estás ahorrando dinero para ir a la escuela de música,
Decidimos que queríamos ayudar a hacer realidad ese sueño. El corazón de Sara empezó a latir más rápido. No tenía ni idea de lo que James iba a decir. Victoria le devolvió el micrófono. Sara, dentro de ese sobre hay un cheque por $10,000. Es suficiente para cubrir tu primer año de matrícula en la escuela de música. Sara se quedó sin aliento y sintió que le temblaban las rodillas. $10,000 era justo lo que necesitaba para empezar la escuela en otoño. Era más dinero del que jamás había visto a la vez. No podemos aceptar su talento y generosidad sin devolverles algo significativo. Victoria dijo, este es nuestro regalo de bodas y esperamos que les ayude a alcanzar sus sueños. Los aplausos fueron ensordecedores. Sara lloraba, incapaz de controlar sus emociones. Se levantó del piano y se acercó a Victoria y James, quienes la abrazaron con cariño. No sé qué decir, susurró Sara entre lágrimas. Esto es lo más generoso que alguien ha hecho por mí. Te lo has ganado, dijo James. Salvaste nuestra boda y nos regalaste recuerdos que durarán para siempre. Pero las sorpresas aún no habían terminado. Al apagarse los aplausos, Sara notó que muchos invitados se acercaban a la zona del piano. Algunos llevaban tarjetas de visita, otros sacaban sus teléfonos, y todos parecían querer hablar con ella. Disculpe, dijo un hombre bien vestido que se presentó como gerente de hotel. Le ofrezco un puesto para tocar el piano en nuestro restaurante los fines de semana. El sueldo es excelente y el horario le permitirá asistir a la escuela entre semana. Otro hombre se adelantó. Soy organizador de bodas y me encantaría añadirla a mi lista de músicos recomendados. Tendría más reservas de las que podría gestionar. Una mujer con un vestido elegante le entregó a Sara su tarjeta de visita. Represento a varios clientes privados que organizan eventos en sus casas. Siempre buscan pianistas con talento y el sueldo es muy bueno. Sara miró todas las tarjetas de visita y ofertas que le presentaban. En una sola noche, había pasado de estar desempleada a tener múltiples oportunidades de trabajo. Pero la conversación más significativa surgió de una fuente inesperada. Mientras la multitud alrededor del piano comenzaba a dispersarse, Sara vio acercarse a Brad Morrison. Parecía nervioso e incómodo, pero decidido a decir algo. Sara, dijo Brad en voz baja cuando llegó a su lado. Te debo una disculpa enorme. Sara lo miró con cansancio, sin saber qué esperar. Lo que hice esta noche estuvo completamente mal, continuó Brad, con la voz ligeramente temblorosa. Estaba borracho, pero eso no justifica cómo te traté. No te merecías nada de eso. Sara escuchó en silencio, sorprendida por su aparente sinceridad. Escucharte tocar esta noche me hizo darme cuenta de lo increíble persona que eres. Brad dijo, tienes un talento increíble, y lo que es más importante, tienes un carácter y una gracia que yo claramente no tengo. Me avergüenzo de mi comportamiento y quería que lo supieras. Brad metió la mano en su billetera y sacó varios billetes de 100. Esto no es ni de lejos suficiente para compensar lo que hice, pero quiero que lo tengas. Quizás pueda ayudarte con tus gastos escolares. Sara miró el dinero un momento y luego se lo devolvió con cuidado a Brad. Agradezco la disculpa, dijo. Eso significa más para mí que el dinero, pero no necesito tu dinero. Lo que necesitaba era respeto. Y ahora me has dado eso al reconocer lo que pasó. Brad asintió, aliviado de que ella hubiera aceptado su disculpa, aunque no aceptaría su dinero. Eres mejor persona que yo, dijo. Espero que la escuela de música sea todo lo que sueñas que será. Mientras Brad se alejaba, Sara sintió que cerraba los ojos sobre los eventos de la noche anterior. La confrontación que había parecido tan devastadora hacía unas horas ahora se sentía como una pequeña parte sin importancia de una historia mucho más grande y hermosa. La noche estaba llegando a su fin y los invitados comenzaban a irse. Victoria y James encontraron a Sara una vez más para despedirse. Nunca olvidaremos lo que hiciste por nosotros esta noche, dijo Victoria, abrazando a Sara con fuerza.
Por favor, mantente en contacto y cuéntanos cómo va la escuela de música. Lo haré, prometió Sara. Y gracias de nuevo por el regalo más generoso que he recibido. Literalmente has cambiado mi vida. Cuando el último invitado se fue, Sara ayudó al personal a limpiar. El señor Henderson se acercó a ella mientras recogía las partituras que había usado. Sara, dijo con torpeza, yo también te debo una disculpa. Debería haberte apoyado antes esta noche, en lugar de ponerme del lado del cliente automáticamente. Lo que hiciste esta noche fue extraordinario y reflejó muy bien el club de campo. Sara asintió cortésmente. Gracias por decir eso. Si alguna vez quieres recuperar tu trabajo, continuó el señor Henderson. El puesto está disponible y quizás también podríamos organizar que toques el piano ocasionalmente para eventos especiales. Sara sonrió. Es muy amable de tu parte ofrecerte, pero creo que mis días de camarera quedaron atrás. Ahora tengo la escuela de música que espero con ilusión y varias nuevas oportunidades que buscar. Mientras Sara se cambiaba de ropa en la suite nupcial, reflexionó sobre la increíble velada. Dobló cuidadosamente el hermoso vestido de Victoria y lo dejó con una nota de agradecimiento. Cuando Sara se dirigió a su coche en el aparcamiento, se sintió completamente diferente a la que había salido del edificio horas antes. Llevaba el sobre con el cheque de 10,000 pesos junto con varias tarjetas de presentación de posibles empleadores y clientes. Pero lo más importante, llevaba consigo el recuerdo de una noche en la que su música había alegrado a cientos de personas. Había descubierto que su talento era mucho mayor de lo que creía y que tenía el coraje de defenderse cuando era necesario. Sara se sentó en su auto un momento antes de arrancar el motor, mirando hacia atrás, al club de campo donde tanto había sucedido. Pensó en su abuela y deseó poder compartir esta increíble historia con ella. Entonces Sara sonrió y arrancó el auto. Mañana llamaría a las escuelas de música que la habían aceptado y confirmaría su inscripción para el semestre de otoño. También comenzaría a dar seguimiento a las oportunidades de trabajo que había recibido. Pero esa noche, iría a casa y tocaría el viejo piano de su abuela, como hacía todas las noches. Solo que esa noche, tocaría como alguien que finalmente comprendió el verdadero poder de su don. 3 meses después, Sara se matriculó en el prestigioso Berklee College of Music, estudiando interpretación de piano y composición. Tocaba en conciertos los fines de semana en hoteles de lujo y eventos privados, ganando más dinero del que jamás imaginó.